Bien, en el día de la fecha entonces vamos a seguir analizando y nuevamente interpretando las realidades del manejo médico en un servicio de emergencia, haciendo enfoque a lo que es el trabajo del profesional bioquímico, el aporte que tiene el laboratorio para el paciente crítico, la necesidad de este grupo multidisciplinario de profesionales de la salud, de servicios de salud, en poder trabajar en la misma, llamaremos en la misma sintonía, con el mismo dinamismo, con la misma responsabilidad y apuros que tiene la atención del paciente crítico. Bueno, una de las realidades de los servicios de emergencia son nosotros los cuadros de síndrome coronario agudo. Hay que tener claro que en el síndrome coronario agudo, el paciente no viene a la guardia porque refleja un problema cardíaco porque se siente infartado o porque tiene gente que está enfrente a una angina inestable. El paciente viene porque siente un dolor opresivo, un dolor en el pecho, un dolor en la caja torácica, que ese dolor puede irradiarse hacia la base del cuello o hacia los miembros superiores o hacia la zona, nosotros la región abdominal, principalmente la zona epigástrica. Eh, Hay que tener presente que en la caja torácica de un paciente no está solo el corazón. Si bien parece que todo el enfoque médico está en evaluar si no se trata de una injuria en lo que es en nosotros cardíaca, sino que también hay que pensar que están los grandes vasos, que también están los pulmones, que está parte del sistema digestivo, que también está todo lo que es la arquitectura ósea, ¿no es cierto?, del tórax, y sin olvidar también, ¿no es cierto?, la parte muscular. Pero lo más frecuente, ¿no es cierto?, es que sospechemos de un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo se define como un grupo de síntomas y signos que son compatibles, ¿no es cierto?, con una isquemia miocárdica aguda. Incluye en este grupo, ¿no es cierto?, el infarto agudo de miocardio, con y sin supradesnivel del segmento ST, con y sin onda Q, y también en este grupo están las anginas inestables. Y la fisiopatología, ¿no es cierto?, es el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio. Entonces, una de las realidades, ¿no es cierto?, del servicio de emergencia es el paro cardíaco y el infarto agudo de miocardio. Eh, la sintomatología cardiológica en un 15%, según refiere la literatura, se deben a arritmia ventricular. De esa arritmia ventricular, un gran porcentaje de ella, entre un 45 y 50%, es responsable, son, ¿no es cierto?, los cuadros de hipopotasemia y o acidosis, ¿sí? De aquí ese parámetro importante ya del rol del aporte que tiene el profesional bioquímico en la determinación de el medio interno. Y esa respuesta que debe dar el laboratorio, el servicio del laboratorio de análisis clínico, requiere un cierto dinamismo en la información. O sea, más allá de brindar resultados confiables, sino que estos resultados deben estar en el tiempo oportuno. Caso contrario, ¿no es cierto?, esa arritmia puede dar lugar a una taquicardia y esa taquicardia en un 30% de ellos puede dar lugar a un paro cardíaco. Cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, principalmente vamos a encontrar, luego vamos a ver la clasificación general, pero lo más frecuente son el infarto miocardio tipo 1 y el infarto miocardio tipo 2. El tipo 1, ¿no es cierto?, hay una rotura de una placa de ateroma que da lugar a un proceso trombótico, dando lugar a una oclusión de una arteria y con ella, ¿no es cierto?, la hipoxia tisular. En el infarto de miocardio tipo 2 hay una hipoxia tisular, pero el evento coronario no está relacionado con la presencia de un trombo. Y acá son cuadros donde pueden aparecer en
pacientes o personas que estaban haciendo alguna actividad de esfuerzo, deportistas, por ejemplo, pacientes con sepsis, anemias, eh, en pacientes ahogados o que tuvieron, ¿no es cierto?, algún accidente y en la cual eh, tuvieron, ¿cierto?, una falta de oxígeno, insuficiencia cardíaca, entre otras, estas son las más frecuentes, que va a dar lugar, ¿no es cierto?, a una hipoxia tisular. El evento cardíaco, entonces, es producto de esa hipoxia tisular. En ambos cuadros existe, ¿no es cierto?, un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. La clasificación internacional establece, ¿no es cierto?, 5 tipos de infarto o agudo, ¿no es cierto? Los primeros 2 ya hemos nombrado, el tipo 3 es la muerte súbita, el tipo 4 y el 5 está relacionado con la angioplastía y con cirugías cardíacas, o sea, requiere o sea, puede ocurrir en instituciones de mayor complejidad donde se puede realizar, ¿no es cierto?, la angioplastía o cirugía cardíaca. Entonces, el más frecuente es la presencia o la ruptura de una placa de ateroma, la formación de un trombo. Ese trombo puede ser de distintos tamaños. El tamaño es sumamente importante, dado que los trombos grandes pueden generar la oclusión de un vaso sanguíneo de mayor calibre, de mayor luz, llamaremos, y el área de la injuria será mayor. Si es un trombo, un microtrombo, o sea, un trombo muy pequeño, va a oclusionar un vaso sanguíneo de menor luz, de menor calibre, y, ¿no es cierto?, el área, a su vez, de daño será menor. Entonces, el objetivo es lograr que ese miocardio, o sea, esos miocitos que no recibieron el oxígeno por un tiempo, y ese tiempo puede ser corto o prolongado, la idea es que quede el menor daño posible, ¿sí? O sea, disminuir lo máximo que podemos las secuelas. Y para eso vamos a necesitar no solo de un diagnóstico rápido, sino de una intervención, caso sea necesaria, oportuna. Y hoy los consensos, ¿no es cierto?, de expertos establecen que ese tiempo de diagnóstico y de acción no debe superar las 3 horas, ¿sí? Y para eso debemos llegar y evaluar al paciente, llegar al diagnóstico lo antes posible y determinar la necesidad o no de una intervención y que esa sea oportuna. De ahí la pregunta, ¿no es cierto? El parámetro del laboratorio hoy de elección para evaluar la injuria cardíaca son las troponinas y los laboratorios deberán trabajar y adecuarse, ¿no es cierto?, a las sugerencias internacionales de un tiempo de respuesta para poder realizar esta determinación. O sea, desde que el profesional médico solicite la determinación hasta que este mismo profesional obtenga la respuesta, el informe con el valor de este parámetro, ¿sí? Entonces, eso requiere que los servicios de laboratorio puedan establecer ciertos protocolos de trabajo en la cual den prioridad a aquellas muestras provenientes de distintos sectores, por ejemplo, los sectores de emergencia, los sectores de unidad de cuidado intensivo, muestras provenientes de quirófanos, principalmente sobre otros, ¿no es cierto?, otros servicios. Y dentro de eso, porque los pedidos médicos pueden estar formados por innúmeras solicitudes de determinaciones, saber cuál de ellas dentro de esa solicitud médica tiene mayor prioridad sobre las otras. Y las troponinas de un paciente que viene de los servicios de emergencia tienen prioridad, ¿sí? Y hay que establecer no solo trabajar haciendo hincapié en que los resultados sean confiables, o sea, los controles de calidad, interno, externo. Más allá de esto, hay que trabajar con insumos, con una cierta sensibilidad y especificidad de acorde a los requerimientos, pero también dinamismo en la respuesta. Y de tal manera que el tiempo sugerido y tiempo óptimo de respuesta de una troponina es
antes de los 30 minutos. O sea, desde que el profesional médico solicite la determinación de la troponina hasta que éste reciba el informe, no debe superar ese tiempo. De esta manera, estamos de acorde, ¿no es cierto?, a los protocolos o a las sugerencias de tanto para el diagnóstico como también para la intervención, caso sea necesaria, de esos pacientes. El dinamismo es fundamental y hay que trabajar y hay que evaluar y hay que buscar siempre optimizar. Optimizar porque ese tiempo establecido es como un tiempo máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede mejorar aún más. Y cada laboratorio debe trabajar en esto, evaluar por qué y cuánto tiempo y proponerse. Proponerse que para el próximo semestre o para que el próximo año el tiempo de respuesta va a ser antes de los 25 minutos. O sea, hay que trabajar en acompañar de tal manera que, caso contrario, existen hoy métodos que se puede trabajar con equipamientos, ¿no es cierto?, de mucha tecnología, en la cual con una pequeña gota de sangre del paciente, el profesional médico él mismo podría evaluar un sinnúmero de parámetros de este paciente. Entonces, si el laboratorio quiere seguir siendo parte, si el profesional bioquímico quiere seguir siendo parte del equipo multidisciplinario de atención en salud, debe trabajar de acorde a esas necesidades. Y trabajar de acorde a esas necesidades es entender las realidades que tiene el profesional médico. Entonces, que he establecido que es necesario llegar no solo al diagnóstico, sino en caso de que requiera una intervención antes de las 3 horas, ¿sí? Este es el tiempo máximo que tenemos para resolver una oclusión coronaria, ¿sí? El paciente, el médico lo va a evaluar la clínica, lo va a solicitar rápidamente un electrocardiograma. El electrocardiograma define alrededor de 2/3, un poco menos de 2/3 de los infartos agudos de miocardio. Hay que entender también que requiere de una buena lectura del electrocardiograma e interpretación, o sea, capacidad médica para leer e interpretar los electrocardiogramas. Los electrocardiogramas tienen una característica que son muy específicos, ¿sí? Una especificidad que supera el 95% para evaluar injurias cardíacas, pero a su vez la sensibilidad está por debajo de los 30%, de tal manera que entre un 35 y 40% de los pacientes con infarto agudo de miocardio y van a tener o pueden tener un electrocardiograma negativo, y esto va a requerir de estudios complementarios de laboratorio. Y el laboratorio es parte de ese equipo multidisciplinario de atención. El profesional bioquímico debe dar la mano, debe formar parte de ese equipo, debe trabajar en equipo en la misma sintonía. ¿Sí? Entonces, existe un conjunto de marcadores cardíacos que dan información y esto también ha ido evolucionando con el tiempo desde mitad del siglo pasado, donde no había biomarcadores de buena sensibilidad y especificidad para determinar las injurias cardíacas. Eh, Muchos seguramente conocen la historia, ¿no es cierto?, el uso de la creatinquinasa total, luego de la fracción MB de la creatinquinasa, el uso de la mioglobina, pero a final del siglo pasado, con el uso de la astroponina, en la cual se ha trabajado en mejorar tanto su especificidad como también su sensibilidad, y ha logrado, ¿no es cierto?, una redefinición del infarto agudo de miocardio. Y luego en la definición universal del infarto ya lo incluyen a la troponina. Y hoy la troponina es, ¿no es cierto?, el marcador de excelencia y es el parámetro que el laboratorio aporta al profesional médico para que lo ayude a definir si este paciente tiene o no una injuria cardíaca y si puede o no estar relacionado con un infarto agudo de miocardio. De ahí también que es necesario que los laboratorios, el profesional bioquímico, cuente con reactivos para hacer las determinaciones de troponinas, ya sea por métodos cualitativos o métodos cuantitativos, pero que estos sean de última tecnología y que puedan, ¿no es cierto?, aportar resultados de acuerdo a las necesidades médicas. Cuando evaluamos los biomarcadores o los que tenemos actualmente, el uso de la mioglobina, que es muy pobre, ¿no es cierto?, en especificidad, si bien
puede ser detectado rápidamente, pero al no ser muy específica, ¿no es cierto?, ha perdido su campo como biomarcador. Las troponina, tanto la fracción I como, ¿no es cierto?, la troponina T, son muy buenos biomarcadores, son específicas, ¿no es cierto?, del órgano cardíaco. La fracción MB de la creatinquinasa, en otros lugares también suelen pedir la LDH, si bien esta va a aparecer recién a las 12 horas del inicio de la injuria, ¿sí? El 100% de sensibilidad vamos a tener en caso de las troponinas recién a las 3 horas, lo mismo para la CPK total, y de esta manera, ¿no es cierto?, como tenemos el recordatorio de que tenemos que diagnosticar y actuar ante las 3 horas, estaríamos llegando un poco tarde. Las cinéticas de estos marcadores, después de un infarto agudo de miocardio, vemos que todas ellas, ¿no es cierto?, son liberadas en el momento de la injuria, pero no tenemos capacidad en todas ellas de detectar tan rápido, ¿no es cierto?, esa sensibilidad que es necesario ajustar y trabajar. Sin embargo, lo que queda claro es la cinética de las troponinas, tanto la troponina I, la troponina T, que permanecen también varios días en circulación, y esto permite no solo un diagnóstico de un infarto reciente, sino también de un infarto con hasta una semana y media de anterioridad. En los laboratorios, siempre que tenemos un kit diagnóstico, la pregunta siempre viene: ¿cuál es su sensibilidad y cuál es su especificidad? ¿Sí? Antes de entrar a hablar de la evolución de las troponinas y las troponinas de alta sensibilidad, la pregunta es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de sensibilidad diagnóstica y de qué hablamos cuando hablamos de especificidad? Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de la capacidad que tiene esa técnica en detectar correctamente, ¿no es cierto?, la enfermedad entre los enfermos, ¿sí? O sea, es la proporción de los verdaderos positivos entre los enfermos, ¿sí? Y cuando hablamos de especificidad, es la capacidad de identificar a los sanos entre los sanos, ¿sí? O sea, los verdaderos negativos entre los sanos. ¿Se entiende? Entonces, es claro, sensibilidad está directamente relacionado con la capacidad de detectar enfermos, y especificidad es de identificar a los sanos. Parece ser que en los laboratorios está muy definido un punto, es decir, por arriba de este valor es positivo, por debajo de este valor es negativo, sea hablando de técnicas cualitativas o también en técnicas cuantitativas, los famosos valores de referencia, o sea, el rango considerado como valores normales, hay un valor mínimo y un valor máximo, y por arriba de ese valor lo relacionamos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, un valor predictivo para algunas patologías u otras. Parece ser que es un punto de corte muy estrecho, y sabemos muy bien que esto no es así. Existe una zona gris de ambos lados de esa línea, en la cual están los falsos positivos y donde están los falsos negativos también. Entonces, cuando hablamos de especificidad y sensibilidad de una técnica, gráficamente tenemos lo siguiente. Especificidad, entonces, son la capacidad de detectar los verdaderos negativos, o sea, los sanos, o sea, de la población que no está enferma, ¿sí?, y que su resultado sea negativo, ¿sí? Y cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de los verdaderos positivos, la capacidad de la técnica en detectar enfermos. Como vimos, en ambas situaciones tenemos un pequeño fragmento al borde de la línea, que es la zona gris, que le llamamos donde están los falsos positivos y los falsos negativos. Las técnicas cualitativas, o sea, tienen un punto de corte a partir de la cual, o sea, un límite mínimo de concentración del analito, a partir del cual la técnica lo detecta, ¿no es cierto?, y a partir de ahí el resultado lo da positivo o lo da negativo si es que esa concentración está por debajo. Y en los resultados cuantitativos aparece, ¿no es cierto?, esa zona de incertidumbre diagnóstica, o sea, esa zona en la cual tiene un valor mínimo de concentración y un valor máximo, donde los laboratorios lo consideran como valores de referencia, como valor para la población, ¿no es cierto?, normal. Eh, Esto, ¿no es cierto?, independientemente del método diagnóstico, puede ser más estrecho o más
más ancho, ¿no es cierto?, esa concentración, y en caso de las técnicas cualitativas tenemos este punto, o es negativo o es positivo. ¿Sí? Y va a depender, ¿no es cierto?, de cuál es el umbral diagnóstico, o sea, esta concentración mínima de halito que vamos a necesitar para que la técnica lo pueda detectar. ¿Sí? Las pruebas de troponina, como dije, ¿no es cierto?, en la nueva definición de infarto agudo de miocardio aparece este marcador como primordial, ¿no es cierto?, y es el parámetro de laboratorio para el diagnóstico de una injuria cardíaca. Dentro de las troponinas, ¿no es cierto?, la troponina T y la troponina I son específicas del músculo cardíaco, de ahí su uso y, ¿no es cierto?, y su cardioespecificidad. Bien, como todo evoluciona, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que acompañar esa evolución, tenemos que ser parte de esa evolución y evolucionar juntos. Hoy existe solo un laboratorio que produce la troponina T, ¿sí? Y existen varios laboratorios que fabrican, ¿no es cierto?, y comercializan la troponina I. La troponina también ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Están las troponinas estándar o contemporáneas, seguramente la mayoría lo ha conocido y usado en sus laboratorios, que dentro de la troponina T serían las troponinas de cuarta generación, y en la troponina I, ¿no es cierto?, la troponina estándar sería la troponina de primera generación. Presten atención en la imagen de la diapositiva, que vamos a decir, permite comparar con las nuevas troponinas, que sigue siendo, en caso de la troponina T, producida solo por un laboratorio, pero ya estamos, ¿no es cierto?, frente a las troponinas de alta sensibilidad, ¿sí? Y en la troponina I, varios laboratorios lo producen, lo comercializan, y acá también tenemos troponinas de alta sensibilidad. La comparación de las imágenes hace, ¿no es cierto?, referencia a la diferencia que hay entre las troponinas estándar o contemporáneas y las nuevas troponinas, las troponinas de alta sensibilidad. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la troponina convencional, troponina estándar, y la troponina de alta sensibilidad? Y la diferencia está principalmente en que las troponinas, si yo hago una determinación en la población sana, ¿sí?, evaluando la presencia de las troponinas de alta sensibilidad, un gran porcentaje de la población que yo le considero normal, sin síntomas, ¿no es cierto?, de injurias cardíacas, me va a dar positivo la troponina y lo voy a poder detectar y cuantificar. Esto no era posible con las troponinas convencional. Entonces, las troponinas al diagnóstico del infarto agudo de miocardio aportan, ¿no es cierto?, su cardioespecificidad, son altamente sensibles, principalmente cuando hablamos de las troponinas, ¿no es cierto?, de alta sensibilidad, dado que son abundantes su presencia en el tejido cardíaco, permite un diagnóstico precoz, dado su liberación rápida tras una necrosis. La estimación del tamaño del infarto agudo de miocardio, o sea, la liberación de las troponinas es proporcional, ¿no es cierto?, a la extensión de la necrosis, y también el diagnóstico tardío del infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto?, dado que permite, ¿no es cierto?, y persiste su concentración varios días en circulación. De ahí hoy, ¿no es cierto?, el uso de ese parámetro como aporte diagnóstico. Ahora la pregunta que queda, ¿qué usamos? ¿La troponina I o la troponina T? ¿Cuál de las dos troponinas? O la otra pregunta es, ¿la troponina convencional estándar o la troponina de alta sensibilidad? Con respecto a la primera pregunta, no hay mucha diferencia entre la elección, o sea, que permite inclinarme por una o por otra, ¿sí? O puede ser mayor confianza en un laboratorio que lo produce o comercializa ese reactivo, ¿no es cierto?, este instrumental de diagnóstico, y cada laboratorio podrá establecer sus preferencias de acuerdo, ¿no es cierto?, a los controles de calidad por un laboratorio o por otro, ¿no es cierto?, o por una marca. Pero
el aporte de información, ¿no es cierto? No hay diferencia estadísticamente significativa que me va a inclinar la elección por uno o por otro. Ahora, cuando hablamos de troponina convencional y troponina de alta sensibilidad, acá sí hay una gran diferencia. Son varios laboratorios que comercializan, en este caso tenemos, ¿no es cierto?, una troponina convencional, la troponina I, tiene un límite de detección de 0,5 nanogramos por mililitro, es la concentración mínima de troponina necesario para que la técnica, ¿no es cierto?, este método es cualitativo, lo puede detectar, y en este caso una troponina de alta sensibilidad, una troponina T, que tiene un límite de detección de 0,1 nanogramos por mililitro, o sea, mucho más sensible, claramente las diferencias en sensibilidad, y de ahí, ¿no es cierto?, su uso hoy fundamental en los servicios de emergencia. Esta determinación hace un cuadro comparativo, ¿no es cierto?, la determinación de troponina I a las 4 horas de inicio de síntomas, en la cual para la troponina I, según este laboratorio, aporta que tiene un 97%, ¿no es cierto?, de sensibilidad y un 97%, casi el mismo valor de especificidad. Fíjense que siempre decimos que tenemos que actuar antes de las 3 horas, y estamos, ¿no es cierto?, muy justos con los horarios en este caso. Aquí también, con respecto a los biomarcadores, o sea, no hay mucha diferencia entre la troponina I y la troponina T con respecto ¿no es cierto?, al inicio de su liberación y respecto a su cinética, ¿no es cierto? Ambas permanecen varios días en circulación, ¿no es cierto? Y no cambiaría mucho la elección de una u de otra. Recordando que dentro de la definición nosotros podemos usar, en caso de realizar determinaciones seriadas, o sea, en un intervalo de tiempo, realizar 2 determinaciones a un paciente, podemos detectar este incremento, ¿sí?, un incremento mayor al 20%, eso define, ¿no es cierto?, los consensos internacionales, en la cual un aumento en la concentración en 2 determinaciones mayor al 20% o una disminución, ¿no es cierto?, que esa delta concentración sea mayor al 20%, también yo puedo detectar esa disminución acá o este incremento acá. Entonces, detectar un infarto reciente o un infarto antiguo. Antiguo me refiero, ¿no es cierto?, hasta de una semana y media de tiempo, que es interpretando en función a la cinética y la permanencia que tiene la troponina en circulación. Las troponinas convencional y la troponina entonces de alta sensibilidad, ¿a dónde están las diferencias? Bueno, hablaremos de las troponinas de alta sensibilidad, ¿no es cierto? Es capaz de medir, ¿no es cierto?, el percentil 99 de una población de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo evalúo en una población considerada población normal, sana, como decía anteriormente, una persona que está leyendo tranquilamente un libro en una plaza, y lo puedo detectar troponina. Un gran porcentaje de esta población yo lo puedo detectar y medir los valores de troponina, ¿sí? Esto permite la troponina de alta sensibilidad, ¿sí? Entonces, luego, ese coeficiente de variación es menor al 10%, o sea, si yo una persona considerada, no sé, una persona dentro del grupo de referencia, o sea, sin sintomatología cardíaca, yo realizo 2 determinaciones en el día, y la diferencia, ¿no es cierto?, en concentración de la troponina entre una medición y otra no va a ser superior al 10%, ¿sí? Eh, entonces, permite de esta manera realizar determinaciones seriadas a los pacientes. Cuando evaluamos, ¿no es cierto?, la evolución con respecto el uso de las troponinas en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio, fíjense que cómo hemos mejorado, ¿no es cierto?, en el tiempo. Allá por final del siglo pasado tardaríamos casi 8 horas en detectar las troponinas en un paciente con una injuria cardíaca. Hoy el tiempo, ¿no es cierto?, está por debajo, claramente por debajo de las 3 horas, dado, ¿no es cierto?, al uso de las troponinas de alta sensibilidad. Nuevamente acá estamos frente, ¿no es cierto?, a lo que es el coeficiente de variación que existe entre una troponina convencional y una troponina, ¿no es cierto?, de mayor sensibilidad. El coeficiente de variación
de una troponina T, ¿no es cierto?, convencional está entre 20 y 25%, y en una troponina T, ¿no es cierto?, altamente sensible, este coeficiente de variación es menor al 10%. De ahí es que hoy dentro de las definiciones, ¿no es cierto?, de infarto es un aumento o una disminución en la concentración de troponina mayor al 20%. O sea, en ese intervalo de tiempo evaluar cuál es el delta concentración de troponina. Si esa concentración es mayor al 20%, o sea, un aumento en la concentración en un 20%, puede ser un criterio diagnóstico o una disminución del mismo. Y eso solo se permite con las troponinas de alta sensibilidad. Fíjense que entre 20 y 25% es el coeficiente de variación de las troponinas estándar o las troponinas comunes o contemporáneas, llamaremos así. Entonces, a un resultado de troponina positivo, ya sea por método cualitativo o método cuantitativo, que lo puedo cuantificar ese valor, dar un valor numérico, tenemos primeramente una característica, la alta sensibilidad, ¿sí? Y eso permite, ¿no es cierto?, me da un alto valor predictivo negativo cuando, ¿no es cierto?, el resultado de la misma es negativo. Entonces, ante esta situación, lo que voy a hablar es que puede estar enfrente un infarto, tanto un infarto tipo 1 o un infarto tipo 2, o hay otra causa de injuria del miocardio, o también, ¿no es cierto?, presencia de los falsos positivos. Los falsos positivos generalmente están relacionados directamente con errores del laboratorio, o sea, analíticos y propios, ¿no es cierto?, del servicio de laboratorio. Dentro de los biomarcadores, como nombraba, ¿no es cierto?, tenemos que tener presente el tiempo de inicio de los síntomas y en qué momento podemos estar de la cinética de estos parámetros. ¿Qué significa un valor de troponina T altamente sensible, detectables o positivo, o valores arriba del valor considerado, ¿no es cierto?, como punto de corte en caso que pueda realizar técnicas cuantitativas? Es que no solo tengo que pensar que el paciente tenga un infarto, ya sea un infarto tipo 1 o un tipo 2. Existe otros procesos fisiopatológicos relacionados con, ¿no es cierto?, con patologías en la cual puede dar lugar a la presencia o un aumento en la concentración de troponinas, desde una insuficiencia cardíaca, desde arritmias cardíacas, tromboembolismo pulmonar, miocarditis, pacientes quemados, síndrome aórtico, insuficiencia renal, entre otras, ¿sí? No hay que pensar únicamente en que el paciente pueda tener un infarto tipo 1 o un infarto tipo 2. Este cuadro me permite justificar lo comentado anteriormente, en la cual entonces existe un nivel mínimo de concentración de troponina para que sea detectado por la técnica analítica. Luego, existe un intervalo en el cual un gran porcentaje de la población sana puede tener niveles detectables de troponina de alta sensibilidad, y luego a partir de este punto, ¿no es cierto?, ese límite de referencia superior, tenemos un conjunto de patologías que dan lugar, ¿no es cierto?, a niveles elevados de troponina de alta sensibilidad. Eh, a mayor concentración, o sea, mayor niveles de troponina de T de alta sensibilidad, mayor, ¿no es cierto?, seguridad me da que poder estar enfrente a un infarto agudo de miocardio. Pero siempre debo pensar en estas otras patologías. Ahora, frente a un resultado negativo de una troponina de alta sensibilidad, y acá es su gran valor, ¿no es cierto?, es que su alto valor predictivo negativo permite descartar tanto de forma rápida y segura, ¿no es cierto?, un infarto, no un síndrome coronario agudo. Tenemos presente en la definición de un síndrome coronario agudo, es que podemos acá adentro encontrar la angina inestable, en la cual tiene una sintomatología muy parecida, hasta, ¿no es cierto?, pero no vamos a encontrar la presencia de los biomarcadores. Y también la presencia, ¿no es cierto?, de los falsos negativos, que en este caso hay que ver y siempre relacionar con la hora de inicio de los síntomas. Si es muy reciente el inicio de los síntomas, posiblemente todavía no se encuentre una concentración suficiente para ser detectable por el método analítico. Es importante evaluar que
el laboratorio debe funcionar en las mismas sintonías. Siempre hablo del ejemplo de una gran orquesta donde el médico de emergencia es el maestro, el director de esa orquesta, y cada uno de los integrantes de la banda, donde uno de ellos es el laboratorio, debe trabajar, ¿no es cierto?, siguiendo ese ritmo, esa necesidad. Y por eso es que buscamos, a través de esa presentación, entender esas realidades del manejo que tiene el médico de emergencia frente a estos pacientes. Entonces, es importante que los laboratorios puedan contar con troponina, ¿no es cierto?, de alta sensibilidad para ser usado en el diagnóstico de síndrome coronarios, en pacientes en las unidades ya sea de emergencia como también unidades de cuidado intensivos. Es necesario establecer y adaptarse al dinamismo de respuesta para poder cumplir con ese tiempo mínimo, ¿no es cierto?, que requiere, o sea, optimizar ese tiempo, que de tal manera que el médico tenga en su mano el resultado antes de los 30 minutos de haber solicitado el mismo. Luego, la recomendación de realizar determinaciones, una o dos determinaciones a los pacientes, de acuerdo, ¿no es cierto?, al tiempo de inicio de los síntomas, y observar si en esas determinaciones, si yo cuento con métodos para determinar troponina y esos métodos son cuantitativos, realizar esa determinación y evaluar cuál fue el delta de concentración en el delta tiempo, o sea, en ese intervalo de tiempo. Y si ese aumento de la concentración es mayor al 20%, estamos frente, ¿no es cierto?, a el diagnóstico o sea, aportamos al diagnóstico de una injuria cardíaca reciente, ¿cierto? Y siempre pensar de que la presencia de una troponina positiva o detectable, una troponina de alta sensibilidad, no solo estamos frente de un infarto. Hay un conjunto grande de patologías que puede dar lugar a, ¿no es cierto?, a los que son la presencia de las troponinas en circulación. Desde ya, muchísimas gracias a todos por la atención.